¿Qué harías si cogieras el teléfono de tu mujer y lo primero que vieras fuera un mensaje de medianoche que dijera, echo de menos tu cuerpo, de un hombre del que nunca has oído hablar? Hace 3 días, eso me pasó a mí, y en ese momento, mi mundo no solo se tambaleó, se derrumbó. No grité, no la confronté. Hice algo más frío. Contraté a un investigador privado porque, si mi matrimonio era una mentira, necesitaba saber la verdad, toda la verdad. 4 horas más tarde, el investigador me envió un único video, y en el momento en que le di al play, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi matrimonio era mentira. Pero, ¿sabes qué? Aún no has oído lo peor. Quédate conmigo. Y si eres nuevo aquí, dale a suscribirse, porque una vez que descubras lo que había en ese video, todo cobrará sentido. Antes de contarte lo que había en ese video, tienes que saber quién era yo y lo que creía tener. Me llamo Travis Callahan. Soy ingeniero de sistemas en Plano, Texas. Nada del otro mundo. Voy al trabajo. Soluciono problemas. Vuelvo a casa, una pequeña casa de ladrillo en las afueras con garaje para 2 coches, una parrilla vieja en el patio y un televisor de 65 pulgadas colgado en la pared. Durante 8 años pensé que mi matrimonio con Rachel era sólido. Los sábados por la mañana íbamos a Starbucks, hacíamos la compra en Target, pasábamos domingos tranquilos con el partido de los Cowboys de fondo mientras la cena se cocinaba a fuego lento en la cocina. Mi hermano mayor, Mark, y su mujer, Jenna, vivían a 15 minutos de distancia. Quedábamos para salir en pareja, hacíamos barbacoas en el jardín, celebrábamos Acción de Gracias en nuestra casa un año y en la suya al siguiente. Parecía que no éramos solo dos parejas, éramos una pequeña tribu. Y yo solía decir esta frase todo el tiempo, como un idiota que creía haber descubierto el secreto de la vida. Si no hay confianza, no hay matrimonio. Por suerte para nosotros, tenemos mucha. Realmente lo creo. Al menos lo creía hasta esa mañana. No empezamos con la casa, la televisión grande y el partido todos los domingos. A los 20 años, vivíamos en un apartamento diminuto con paredes finas como el papel y un colchón en el suelo. Yo compaginaba varios trabajos básicos en informática. Ella trabajaba en turnos irregulares en una tienda. Algunas noches comíamos ramen y lo llamábamos cita nocturna para que pareciera menos cutre. Salimos de eso juntos, ascenso tras ascenso, aumento tras aumento. El día que cerramos la compra de nuestra primera casa en Plano, recuerdo estar de pie en el porche delantero, mirando el pequeño trozo de césped, el buzón blanco, la estúpida luz del porche que parpadeaba, y pensar, esto es, estamos construyendo una vida. Empezamos a viajar cuando pudimos permitírnoslo. Las Vegas, Nashville, una playa en Florida. Enmarcamos las fotos y las colgamos en el pasillo como trofeos. La prueba de que habíamos llegado más lejos de lo que se suponía que debíamos. En algún momento, compartir contraseñas se convirtió en la máxima muestra de confianza. Correo electrónico, Facebook, aplicaciones bancarias, sin secretos. Lo llevaba como una medalla de honor. Cuando los chicos del trabajo me preguntaban cómo iba la vida de casado, me encogía de hombros y decía, ella es mi media naranja. Entonces no sabía que la confianza de la que estaba tan orgulloso se convertiría algún día en un arma contra mí. El día en que todo se rompió no empezó con fuegos artificiales. Empezó con un mensaje de texto de mi hermano. Era sábado por la mañana. Rachel seguía profundamente dormida a mi lado, con el pelo esparcido por la almohada y el teléfono en la mesita de noche. Oí ese pequeño y agudo pitido del iPhone. El nombre de Mark apareció en su pantalla. Preguntaba por el viaje que Rachel y Jenna estaban planeando. No había nada raro en eso. Habíamos hablado de ello toda la semana. Cogí su teléfono medio sonriendo, pensando en molestar un poco a Jenna. Ya sabes, enviarle alguna broma tonta desde el teléfono de Rachel, fastidiarla por llevarse a mi mujer de fin de semana. Desbloqueé el teléfono, entré en iMessage y entonces lo vi. Justo en la parte superior de sus conversaciones, por encima de Mark, por encima de mí, Evan. La línea más reciente bajo su nombre era solo una palabra y un emoji. Noche, enviado a las 2:13 am.
Mis ojos se fijaron en ese pequeño corazón junto a su nombre. Por un segundo, toda la habitación se quedó en silencio. Mi pulso no se aceleró, se ralentizó. Podría haber retrocedido en ese mismo momento, haber dejado el teléfono, haberme dicho a mí mismo que no era nada, ir a preparar café. Pero mi pulgar se movió por sí solo. Toqué a Ivan. Se abrió todo el hilo. Meses de mensajes apilados unos encima de otros. Al principio eran pequeñas bromas ligeras, referencias internas que yo no entendía. Luego se convirtió en cosas de madrugada. El tipo de conversación que ni siquiera quieres que vean tus amigos, y mucho menos tu marido. Mensajes como, la próxima vez que esté en tu sofá, quiero que me toques como me prometiste. Y ella le respondía con todo detalle. Luego vinieron las fotos. Su cuerpo, el de él, enviadas entre la 1 y las 4 de la madrugada. Recuerdo que por las noches me daba la vuelta y le besaba el hombro antes de volver a dormirme, pensando que solo estaba mirando TikTok. En ese momento estaba de pie en la cocina, con el teléfono en la mano y los pies descalzos sobre las baldosas. La única luz de la habitación era la pantalla que me quemaba la cara. Recuerdo susurrar más para mí mismo que para nadie. Me siento como un completo idiota. Y aquí está la cuestión sobre ese momento. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Ni siquiera recuerdo haber caminado hasta el baño. En un segundo, estaba mirando fijamente esos mensajes. Al siguiente, me agarraba al borde del lavabo, mirándome en el espejo. Parecía viejo, no por la edad, sino por la decepción, por la estupidez. Tenía el pecho oprimido. Una parte de mí quería volver corriendo al dormitorio, encender la luz, tirarle el teléfono y gritarle, explícame esto. Me lo imaginaba, ella llorando, jurando que había sido un error, echándole la culpa al alcohol, diciendo que no significaba nada. Y otra voz en mi cabeza decía, sí, ¿y luego qué? Ella borra todo, cambia la historia y cuando llega el momento de protegerte, no tienes nada. Salí del baño y la miré. Rachel seguía dormida de lado, con el rostro relajado y respirando lentamente, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Fue entonces cuando algo en mí se endureció. Volví a la cocina, abrí los mensajes de nuevo y empecé a hacer capturas de pantalla. Cada mensaje, cada foto, cada bebé, y no puedo esperar a sentirte de nuevo. Los envié todos por correo electrónico a una cuenta de respaldo que ella no sabía que existía. A partir de ese momento, ya no era solo su marido. Estaba reuniendo pruebas. Pero lo que más me escalofrió no fueron los mensajes de las 3 fue cómo actuó ella pocos minutos después de que los leyera. Lo que hizo a continuación me hizo darme cuenta de lo fácil que es para alguien esconderse detrás de una sonrisa. Lo peor, el resto de la mañana transcurrió con normalidad. Preparé café, freí huevos y bacon, llené el lavavajillas. Por fuera, era solo otro marido más en plano un sábado por la mañana, siguiendo la misma rutina que había hecho cientos de veces. Rachel entró en la cocina con su camiseta oversize, me besó en la mejilla y cogió una taza. Huele bien, dijo, como si nada en nuestro mundo hubiera cambiado. Entonces, su teléfono vibró sobre la encimera. Ding. Ni siquiera tuve que mirar. Sabía quién era. Ella miró la pantalla, lo cogió demasiado rápido y se fue directamente al baño. La puerta se cerró con un clic. Un minuto después, el ding volvió a oírse amortiguado a través de la pared. Luego, el sonido de ella tecleando. Enviar, teclear, enviar. Esto se repetía una y otra vez. Sentarse a la mesa. El teléfono suena. Ella se disculpa. Vuelvo enseguida. Baño, cerradura, silencio. Ding. A las 10 había contado 7 visitas al baño. 7. Seguí volteando tortitas, fingiendo que no me daba cuenta. Pero por dentro, un pensamiento se hacía cada vez más fuerte. Una esposa fiel no necesita encerrarse en el baño para enviar 7 mensajes al mismo hombre antes del desayuno. Esa noche, ella actuó como si todo estuviera bien. Rachel tenía turno de noche, así que se vistió con vaqueros y un bonito top, y se roció con ese perfume de vainilla que sabe que me gusta. Al salir, cogió una pequeña maleta del armario.
La que usa cuando ella y Jenna se van de escapada el fin de semana. Mañana tenemos viaje de chicas, ¿te acuerdas? Dijo casi con indiferencia. Me apoyé en la puerta, viéndola ponerse los zapatos. Claro, respondí. ¿A dónde vais este fin de semana? Ni siquiera se detuvo. A una cabaña en las montañas con Jenna, dijo. Sin cobertura, solo vino, Netflix y charlas de chicas. Estarás bien sin mí un par de días, ¿no? Se rió. Le devolví la sonrisa como si fuera algo bonito, como si mi corazón no se hubiera marchado ya. Me besó, cogió las llaves y se marchó. La puerta principal se cerró y la casa quedó sumida en un silencio pesado. Fui directamente al dormitorio. Mesita de noche, cómoda, lavabo del baño, no había ningún teléfono. Ella pensaba que lo había cogido. Pensaba que se marchaba como siempre. No tenía ni idea de que su teléfono perdido estaba en mi bolsillo. Esperé a que oscureciera antes de sacar su teléfono. Solo con tenerlo en la mano me sentía mal y bien al mismo tiempo. Mal porque ningún marido quiere estar aquí. Bien porque ya sabía lo que iba a encontrar. Solo necesitaba pruebas que pudieran servir en un tribunal, no un ataque de llanto. Pulsé la pantalla. Nueva pantalla de bloqueo. Había cambiado la contraseña. Eso era una respuesta en sí misma. Probé con el antiguo código que solíamos compartir. No hubo suerte. Probé con su cumpleaños, nuestro aniversario. Luego me enfrié. Probé con sus números. El número de la camiseta de Evan de sus fotos del gimnasio. El año en que publicó que iba a cambiar su vida. Nada. Me senté a la mesa de la cocina, bajo esa fea lámpara, probando todas las combinaciones que tenían sentido. Finalmente, después de unas horas y demasiadas conjeturas erróneas, una combinación lo desbloqueó. La inundación me golpeó de nuevo. Mensajes nuevos, recientes, no solo te echo de menos y tonterías nocturnas, sino logística, fechas, horas, nombres de hoteles. El itinerario de su viaje con las chicas encajaba perfectamente con el de Evan. Fue un puñetazo en el estómago. No se iba a una cabaña tranquila con Jenna. Estaba reservando un fin de semana con su amante. Seguí desplazándome, aunque cada línea me parecía como papel de lija. Enterrado bajo el desastre con Evan, encontré otro hilo, esta vez con Jenna. Al principio parecía una conversación normal entre amigas, memes, quejas sobre el trabajo, cotilleos. Luego cambió. Pequeños guiños, insinuaciones, charlas sobre escaparse por fin un fin de semana de verdad, sin maridos, sin reglas. Entonces lo vi. Rachel, no te acobardes, ¿vale? Te necesito allí para que Mark no sospeche nada. Jenna, relájate. Él cree que vamos a ponernos mascarillas y beber vino. No tiene ni idea. Me quedé allí sentado mirando esas dos frases. No era solo mi matrimonio el que se iba al garete, el de mi hermano también. Dos casas, dos vidas, dos idiotas planeando los domingos de la NFL mientras sus esposas tramaban una pijamada con sus amantes. Finalmente, me obligué a moverme. Borré las aplicaciones abiertas, limpié las pantallas recientes y dejé su teléfono exactamente donde lo había dejado. El mismo ángulo, el mismo cargador. Cuando llegó a casa, yo ya estaba en la cama, fingiendo estar medio dormido. Se deslizó a mi lado, cálida, con la espalda apoyada contra mi pecho como siempre. Se durmió en cuestión de minutos. Yo no dormí nada. Esa noche, yacía junto a la mujer que acababa de destrozar mi vida. Y ella no tenía ni idea de que yo lo sabía. A la mañana siguiente, conduje al trabajo en piloto automático. No sabría decirte qué canciones sonaban en la radio, ni cuántos semáforos me encontré. Solo recuerdo estar sentado en el aparcamiento, con el motor aún en marcha, mirando fijamente el volante como si tuviera las respuestas. Entonces saqué mi teléfono y escribí en Google: Investigador privado Plano, Texas, cónyuge infiel. Aparecieron nombres, agencias de las que nunca había oído hablar. Desplacé la pantalla hasta que uno me llamó la atención. Delaney Investigative Services. No era una página web llamativa, solo una página sencilla y un número de teléfono. Llamé. La voz que respondió era grave, con un tono áspero. Frank Delaney. Le dije que necesitaba hablar con alguien sobre una posible infidelidad.
Hubo una pausa, como si estuviera valorando lo grave que iba a hacer. Luego dijo, Starbucks en Legacy West en 30 minutos. Traiga todo lo que tenga. Así que me senté frente a este hombre mayor con una chaqueta de cuero gastada. Mientras la gente a nuestro alrededor pedía cafés con leche y pan de calabaza, como si el mundo no se estuviera quemando, deslicé mi teléfono por la mesa. Capturas de pantalla, fechas, horas. Él se desplazó en silencio durante un rato. Luego me miró y dijo, si te está engañando, la pillaré. Pero más vale que estés preparado para lo que vas a ver. Creía estar preparado para la verdad. Pero Frank, que ha trabajado en más de 300 casos de infidelidad, dijo algo que me heló la sangre. ¿Quieres la verdad? La verdad nunca es amable, y tenía más razón de lo que imaginaba. Frank lo expuso como si lo hubiera hecho cientos de veces, porque así era. Aparcaré en la calle, dijo. En cuanto salga, me mantendré a 2 o 3 coches de distancia. Tengo cámaras en el salpicadero delantero y trasero y un teleobjetivo en el asiento. Si va a algún sitio donde no debería, lo sabré. También puedo configurar una transmisión en directo si quieres verlo. La idea de ver a mi mujer engañándome en tiempo real me revolvió el estómago. ¿Quieres venir conmigo?, me preguntó. Ni siquiera le dejé terminar. No, respondí. Si estoy allí, haré alguna estupidez. De camino a casa, mi cerebro pasó del dolor al modo supervivencia. Teníamos un acuerdo prenupcial. Había una cláusula sobre infidelidad. Lo firmé cuando pensaba que nunca lo necesitaríamos, cuando parecía más una formalidad que un salvavidas. Me senté en mi escritorio y empecé a llamar a abogados especialistas en divorcios. A 3. Tomé notas. El nombre que más se repetía era Alex Whitford. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. No se trataba solo de que me hubieran roto el corazón. Se trataba de mi casa, mis ahorros, mi futuro. Tenía que buscar un abogado. No iba a dejar que me dejara en la ruina. Pero lo que Frank estaba a punto de descubrir haría que todo lo que había visto hasta entonces pareciera insignificante. La mañana del viaje de chicas me pareció rara desde el momento en que me desperté. Rachel tarareaba en la cocina, moviéndose con esa suavidad familiar. Huevos en la sartén, bacon chisporroteando, café preparándose. Las noticias murmuraban de fondo, hablando del tráfico y de algún político. Podría haber sido cualquier sábado como los demás, pero no lo era. La vi servir el café como si estuviera viendo a una extraña interpretando el papel de mi esposa. La forma en que sonreía, la forma en que se echaba el pelo hacia atrás, la forma en que me preguntaba, ¿me vas a echar de menos? Con esa pequeña sonrisa. Jenna apareció un poco más tarde, toda sonrisas y energía. Me abrazó, olía a perfume y champú seco, bromeó diciendo que por fin iba a robarme a mi mujer durante un par de días. Si no hubiera visto esos mensajes, me habría creído cada palabra. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Frank, en posición. Al final de tu calle, sedán plateado. Los acompañé hasta la entrada. Ayudé a cargar la pequeña maleta de Rachel en la parte trasera del sub de Jenna. Rachel me besó una vez más, rápido, fácil, como si nada pasara. Dieron marcha atrás, saludaron con la mano y doblaron la esquina. Cuando su sub desapareció por la calle, toda mi vida lo siguió en el coche de Frank. Y en menos de 10 minutos, la primera grieta en su mentira estaba a punto de aparecer. Volví a entrar en una casa vacía que de repente me pareció demasiado grande. Frank me había proporcionado un nombre de usuario, así que abrí mi portátil, introduje las credenciales y allí estaba. Una vista en pantalla dividida desde su cámara del salpicadero y una cámara con objetivo largo. El todoterreno de Jenna se detuvo en el aparcamiento de un Starbucks. Vi a Rachel y Jenna salir del coche, riendo, con el pelo recogido, leggings y sudaderas con capucha. Solo 2 esposas suburbanas tomando un café antes de una escapada a la montaña. Frank tomó algunas fotos y me las envió por mensaje. Si no supieras nada más, pensarías que era algo bonito para publicar en Facebook. Fin de semana de chicas, nos vemos el lunes. Después de que salieran de Starbucks, miré la superposición del GPS en la transmisión.
Sabía la dirección en la que debería estar la cabaña. Lo había buscado la noche anterior solo para ver si su historia coincidía. No era así. En lugar de dirigirse al norte hacia el parque estatal, tomaron una autopista diferente, luego carreteras más pequeñas y luego un desvío hacia un barrio que nunca había visto antes. Filas de casas de alquiler, patios compactos, árboles viejos que colgaban sobre la calle. Miré fijamente la pantalla y sentí que se me tensaba la mandíbula. Esa no era la carretera que llevaba a una cabaña. Era la carretera que llevaba a otra vida de la que ella no me había hablado. Pero el lugar al que se dirigían no era una cabaña. Era una vida que ella había construido a mis espaldas. La cámara siguió al todoterreno de Jenna mientras reducía la velocidad y se detenía frente a una pequeña casa de alquiler de aspecto deteriorado. Era de una sola planta, con las persianas entreabiertas y un coche ya aparcado en la entrada. Vi a Rachel salir por el lado del pasajero. Se alisó el pelo y se miró en la ventana, como solía hacer antes de nuestras citas. Luego subió por el corto camino hasta la puerta principal. Hubo una pausa y la puerta se abrió. Evan solo lo había visto antes en fotos. Selfies en el gimnasio, fotos en el espejo. Verlo en movimiento en mi pantalla, de pie en la puerta por la que entraba mi esposa, me impactó de otra manera. Salió, sonrió como si hubiera estado esperando toda la semana y la atrajo hacia él. Se abrazaron como si lo hubieran hecho cientos de veces. Luego, allí mismo, en el porche, se besaron. Lento, cómodo, sin culpa, sin incomodidad, con práctica. Jenna se quedó en el todoterreno, con los ojos pegados al teléfono y los hombros tensos. No salió, no levantó la vista. Mi teléfono vibró. Frank había enviado una imagen fija. Rachel en sus brazos, con la mano de él en su espalda y la cara de ella inclinada hacia arriba. Me quedé mirándola y susurré para mí mismo. 8 años de matrimonio por un beso que duró 15 segundos. Y lo peor es que ese beso ni siquiera fue la verdadera traición. Me senté allí, mirando fijamente esa imagen congelada de ellos en el porche, pensando como un marido y un hombre que había leído su acuerdo prenupcial demasiadas veces. ¿Era suficiente ese beso? A los ojos de un abogado, a veces una foto como esa es todo lo que se necesita para demostrar una conducta inapropiada. A los ojos de un marido, ya era un funeral. El dolor estaba ahí, sí, pero algo más empezó a crecer sobre él. Una especie de concentración fría y constante. La parte de mí que se dedica a arreglar sistemas empezó a ordenar el desastre. Pruebas, cronología, resultados. En la transmisión, el sub de Jenna se alejó de la casa de Evan. Condujeron hasta un Holiday Inn junto a la autopista. Dejaron a Jenna en la entrada principal con su bolsa de viaje. Luego Rachel dio media vuelta y se dirigió directamente al barrio de Evan de nuevo. Observé la pequeña flecha del GPS trazar la ruta, sintiéndome cada vez más mal con cada kilómetro. En algún momento de todo esto se me ocurrió una idea. Quizás Jenna no conoce toda la historia, o quizás sí, y mi hermano está tan ciego como yo lo estaba. Unos minutos más tarde, mi teléfono vibró. Mark. Las chicas llegaron. Vale. Partido el domingo. Mi hermano preguntaba por el fútbol mientras su mujer estaba en un hotel por una razón completamente diferente. Cayó la noche y la casa se sintió vacía. Estaba en el sofá, con la televisión en silencio, sin ver nada realmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel. Te echo de menos, cariño. Ojalá estuvieras aquí. Justo después, una notificación de Frank. Nuevo video. Abrí su video primero. Rachel estaba sentada en un sofá en la misma sala de estar del alquiler que había visto antes, con una copa de vino tinto en la mano y las piernas recogidas debajo de ella, como solía hacer en casa. Evan estaba a su lado, sonriendo, inclinado hacia ella. Otro chico, Tyler, según supe más tarde, estaba frente a ellos, con una cerveza en la mano, la música baja, las risas fuertes, los cuerpos relajados. Mi mujer echándome de menos en un lugar que nunca había mencionado, con gente que nunca había nombrado. Entonces volví a su mensaje y lo leí de nuevo. Te echo de menos, cariño. Lo que me dolía no era solo que me estuviera engañando, era que estuviera usando las mismas palabras,
el mismo tono que usaba conmigo, mientras estaba sentada en la casa de otro hombre. Poco después, Mark me envió un mensaje diciendo que Jenna también había enviado algo ambiguo. Nos estamos divirtiendo. No nos esperes despiertos. Ese tipo de cosas. Sin fotos de la cabaña, sin montañas, solo humo. Nos pusimos al teléfono, los dos dando vueltas en nuestras respectivas cocinas, comparando notas que no estábamos preparados para admitir en voz alta. En algún momento de la llamada, un pensamiento claro atravesó la niebla. No le haces eso a tu familia. Más tarde esa noche, Frank volvió a enviarme un mensaje. Están todos juntos, en el restaurante junto al hotel. Abrí la retransmisión en directo y allí estaban, en la terraza, Evan, Rachel, Jenna y un chico al que aún no reconocía, Tyler. Había vasos vacíos en la mesa, platos apartados. Rachel llevaba unas gafas de sol que nunca había visto antes. Una montura grande y negra, muy parecida a las que Evan llevaba en sus selfies del gimnasio. Jenna sonreía, pero era una sonrisa forzada, como si su rostro no se creyera del todo esa expresión. Le envié el enlace a Mark. Un minuto después, se unió a la retransmisión. Durante un rato, no dijimos nada. Solo observamos a nuestras esposas reír en un mundo al que no estábamos invitados. Entonces oí que su respiración cambiaba. Voy a bajar, dijo. Ahora mismo, no me importa. No me voy a quedar aquí sentado mientras ella hace esto. Pude oír las llaves en su mano, el roce de una silla. Mark, le interrumpí con más brusquedad de la que pretendía. Si explotas ahora, lo perderemos todo. No habrá más investigador privado, ni pruebas, solo una pelea a gritos y dos mujeres negándolo todo. Se quedó en silencio. Un hombre solo puede aguantar hasta cierto punto, le dije. Pero si perdemos la cabeza ahora, también perderemos nuestro futuro. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró antes de que sonara el despertador. Era Frank otra vez. Están en el vestíbulo. Parecen agotadas. Abrí la transmisión. Rachel y Jenna estaban desplomadas en un sofá en el vestíbulo del hotel. Tazas de café delante de ellas, ojos hinchados. Jenna tenía la cabeza entre las manos, como si la luz fuera demasiado brillante. Rachel estaba mirando su teléfono, luego lo dejaba, luego lo volvía a coger. Inquieta. No necesitaba una grabación de lo que había pasado en esa habitación la noche anterior. Podía leerlo en sus cuerpos. Mark llamó unos minutos más tarde. Su voz parecía indicar que tampoco había dormido. ¿Crees que ella? Empezó y luego se detuvo. La esperanza y el temor luchaban en una sola frase. Creo, dije lentamente. Aún no sabemos lo suficiente como para decir nada. No si queremos que esto se mantenga cuando sea importante. Ese fue el plan. Actuar como si no supiéramos nada. Dejar que volvieran a nuestras casas pensando que seguíamos sin saber nada, mientras acumulábamos en silencio todas las pruebas que podíamos. Después de colgar, llamé a la oficina de Alex Whitford y concerté una reunión en persona. Viendo las imágenes de la recepción, me di cuenta. Ya no éramos solo dos maridos. Éramos dos demandantes esperando el momento adecuado para hacer estallar todo esto. Cuando llegó la hora de la salida, Frank se quedó con ellos. Siguió el sub de Jenna cuando salió del estacionamiento del hotel, manteniéndose a unas cuantas distancias de distancia, tal como había explicado. Yo estaba en el sofá con mi computadora portátil abierta, viendo todo en tiempo real como si fuera un reality show enfermizo al que nunca me había inscrito. Primera parada, la casa de Evan. El sub redujo la velocidad hasta detenerse junto a la acera. Rachel salió, caminó hacia la entrada de su casa como si lo hubiera hecho docenas de veces antes. Frank hizo zoom. Pude verla reírse de algo que él dijo. Tocar su brazo. Inclinarse hacia él. Luego lo volvió a hacer. Otro beso, más largo esta vez, a plena luz del día, al aire libre. Sin vacilar. El tipo de despedida que le das a alguien a quien ya planeas volver a ver. Jenna se sentó al volante, mirando al frente. Mi teléfono pitó cuando Frank me envió una serie de fotos en alta resolución. Descargué todo, lo guardé en una carpeta encriptada y envié una copia de seguridad a esa cuenta de correo electrónico oculta. Nombres, fechas, lugares.
Imágenes. Exhalé. Una pequeña y amarga media sonrisa. Tenía lo que necesitaba. Acababa de ver a mi mujer besar a otro hombre sin moverme del sofá. Pero cuando entraron por la puerta principal, no fui yo quien mintió primero. Fue ella. Si no hubiera tenido pruebas, quizá me habría creído su actuación. Cuando por fin regresaron, fue casi surrealista. Oí el coche, luego la puerta principal, las llaves en la cerradura. Rachel entró primero con su bolsa de viaje, el pelo revuelto y los ojos un poco enrojecidos. Jenna iba justo detrás de ella. Mark y yo estábamos sentados en el salón. La televisión estaba puesta en algún partido que no estábamos viendo realmente. Cariño, ya estoy en casa, gritó Rachel como si fuera una comedia de situación. Se dirigió directamente hacia mí, dejó caer su bolsa y me rodeó el cuello con los brazos. No fue su abrazo rápido habitual. Me abrazó con fuerza, demasiado fuerte. Pude sentir cómo le temblaba el pecho antes de oír nada. Entonces empezó a llorar, lágrimas de verdad, sollozos profundos. Me besó con fuerza, desesperada, como si intentara reescribir las últimas 48 horas con un solo gesto. Al otro lado de la habitación, Jenna se sentó junto a Mark, pero no podía mirarlo, con los brazos cruzados y los ojos fijos en un punto invisible de la alfombra. Me hice la tonta. ¿Qué pasa?, le pregunté en voz baja. ¿Estás bien? Rachel se apartó lo justo para mirarme, con el rímel corrido y la voz temblorosa. Me obligaron, dijo. No quería hacer nada de eso. Él me obligó, lo juro. Nos trasladamos a la mesa de la cocina, los cuatro. Es curioso cómo esa mesa había visto pasteles de cumpleaños, cenas de acción de gracias, estúpidas discusiones sobre dinero, y ahora era el escenario de la lenta autopsia de dos matrimonios. Rachel se sentó a mi lado y Jenna, junto a Mark. Rachel se secó la cara, respiró hondo y se lanzó a contar la primera versión. Dijo que Evan tenía algo contra ella, un secreto de hacía años, algo que no podía arriesgarse a que yo descubriera. Él amenazó con contármelo si ella no quedaba con él, no le besaba, no le seguía el juego. Yo no quería, repetía ella. Él me presionó. Yo tenía miedo. Solo le seguía el juego para que me dejara en paz. Asentí con la cabeza y le hice preguntas suaves. ¿Cuándo empezó todo? ¿Por qué no me lo contó? ¿Qué tenía exactamente contra ella? Fingí aferrarme a la esperanza, como si quisiera creer que había alguna lógica retorcida detrás de todo esto. Pero mientras ella hablaba, observé a Jenna. Se movía en su silla, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y los ojos ligeramente en blanco, cuando Rachel insistía demasiado en la parte de «él me obligó». Mark también lo vio. Podía sentir su mirada rebotando entre el rostro de ella y la historia de Rachel. Siéntate, dije finalmente. Todos nosotros, sin teléfonos, sin medias verdades. Contádnoslo todo, las dos. El problema era que ambas ya sabían toda la verdad. Los únicos en esa habitación que no la sabían éramos mi hermano y yo. Hubo un largo y desagradable silencio después de que dijera eso. Entonces Jenna se derrumbó. Se enderezó, se secó las mejillas y dijo, «Está bien, os contaré lo que pasó realmente». Según la versión de Jenna, Rachel llevaba semanas hablando maravillas de ese complejo turístico de montaña. Solo chicas, spa, vino, jacuzzi, sin maridos. Cuando finalmente se pusieron en marcha, Rachel cambió el plan y las llevó al hotel y a la casa de Evan. Últimamente ha sido una mala influencia, dijo Jenna con voz temblorosa, pero firme. Siguió insistiendo. Vamos, vive un poco. Nadie lo sabrá nunca. Yo ni siquiera quería ir a esa casa. Rachel giró la cabeza bruscamente. ¿Hablas en serio? Eres una mentirosa, Jenna. Discutieron acaloradamente. Rachel decía que estaba asustada y atrapada. Jenna decía que Rachel la había arrastrado a ello. Ambas intentaban parecer víctimas renuentes. Mark y yo nos sentamos allí escuchando dos versiones contradictorias, ambas con grandes lagunas. En la historia de Jenna, no se mencionaba a Tyler. No se mencionaba que todos hubieran estado en la cena, ni en el vestíbulo, ni la resaca en el vestíbulo del hotel. En la de Rachel,
El secreto que Evan tenía sobre ella nunca se concretaba. Todo eran sombras y drama. Nadie habló de Starbucks. Nadie habló del otro chico. Y lo único que podía pensar era que, si realmente era inocente, no necesitaría inventarse toda una historia solo para parecer menos culpable. En algún momento me cansé del culebrón. Basta, dije. No más historias, no más. Él dijo, ella dijo, lo quiero claro. Ambas se callaron. Miré primero a Rachel. ¿Qué hiciste exactamente? ¿Con quién? Ella miró la mesa, luego sus manos y finalmente a mí. Nos besamos, dijo un par de veces, y algunas cosas. No llegamos hasta el final. Lo detuve, lo juro, algunas cosas, como ponerle un lazo a la basura. Me volví hacia Jenna. ¿Y tú? Ella tragó saliva. Solo hablé con Tyler. Eso es todo. Tomamos unas copas, nos cogimos de la mano un poco. No pasó nada. No me acosté con nadie. Mark soltó un pequeño suspiro, como si quisiera sentirse aliviado, pero su cerebro no se lo permitía. Tenía los ojos húmedos y sospechosos al mismo tiempo. Luego vino el coro. Rachel llorando entre las manos, Jenna secándose la cara. Lo sentimos, la hemos cagado. Fue un error. Las vi a ambas temblar y sollozar al borde de las mismas medias verdades, y me di cuenta de que no estaban arrepentidas de lo que habían hecho. Estaban arrepentidas de haber sido descubiertas. Estaban arrepentidas, pero no por lo que habían hecho. Estaban arrepentidas porque las habían descubierto. Y no tenían ni idea de que aún me quedaba una última carta por jugar. Al final, la primera ronda tuvo que terminar. Mark y Jenna se marcharon. Condujimos de vuelta a su casa con las ventanillas subidas y el aire denso. Vi desaparecer sus luces traseras y sentí una extraña división en mi interior. En parte hermano, en parte testigo. Cuando volví a entrar, Rachel seguía en la mesa, con los ojos enrojecidos y los pañuelos esparcidos como confeti después de una mala fiesta. ¿Podemos arreglar esto?, preguntó. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo. Le bloquearé. Haré lo que tú quieras. Me senté frente a ella y por un segundo, lo único que vi fue a la chica con la que me casé a los 27 años. Entonces, como en una presentación de diapositivas, todas las imágenes volvieron a mí. Las capturas de pantalla, la transmisión en directo, el beso en el porche, el hotel, los mensajes de texto que le envió a las 3 horas de la madrugada mientras yo dormía a 2 metros de distancia. Voy a seguir adelante con el divorcio, le dije en voz baja. Ella retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Me te estás traicionando, espetó. Somos marido y mujer. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente en todo. ¿Cómo puedes simplemente marcharte? Me levanté y cogí mis llaves. Ella me llamó traidor justo después de engañarme durante todo el fin de semana. La dejé llorando en la cocina y salí de la casa. Esa noche no volví a casa. Me quedé a dormir en el sofá de Mark. Acabamos en su cocina alrededor de medianoche. Dos hombres adultos encorvados sobre un ordenador portátil, como adolescentes viendo algo que no debían ver. Solo que esta vez, lo que aparecía en la pantalla eran nuestras propias vidas. Frank había enviado más imágenes. Allí estaban, en el vestíbulo del hotel. Rachel, Jenna, Evan y Tyler. Los cuatro riendo, inclinándose, compartiendo bromas mientras tomaban bebidas baratas como si fuera el mejor fin de semana del año. Jenna le dio un codazo a Tyler en el hombro. Rachel tocó el brazo de Evan, con naturalidad, como si fueran viejos amigos. Mark se quedó mirando la pantalla durante un largo rato sin decir nada. Luego, su rostro se descompuso. Golpeó la mesa con tanta fuerza que las botellas de cerveza traquetearon y se rompieron. Rompió a llorar, con los hombros temblando como si alguien le hubiera cortado un cable por dentro. Yo quería perder los nervios con él. En cambio, puse una mano sobre la mesa y me obligué a mantener la voz firme. Tenemos que mantener la cabeza fría, dije. Se trata de nuestro futuro, no solo de esta noche. Porque la verdad era que no solo estaba luchando por mi corazón, estaba luchando por mi casa, mis ahorros, mi futuro. A la mañana siguiente, temprano, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Rachel. No puedo seguir mintiendo.
Tengo que contártelo todo. Por favor, vuelve a casa. Una parte de mí quería ignorarlo. Otra parte sabía que era otra capa que tenía que escuchar, aunque solo fuera para ver lo profundo que era el agujero. Así que volví, entré en mi propia cocina como un invitado y me senté frente a ella en la misma mesa en la que habíamos planeado vacaciones y discutido sobre facturas. Parecía destrozada, sin maquillaje, con los ojos hinchados y las manos envueltas alrededor de una taza fría de la que no bebía. Hay más, dijo. Lo que te conté no era toda la verdad. Por supuesto que no lo era. Continuó. Jenna no solo se cogió de la mano con Tyler, se acostaron más de una vez. Y no fue solo Rachel con Evan y Jenna con Tyler. En un momento dado cambiaron, intercambiaron parejas, probaron todo lo que les había intrigado. Lo dijo como si se estuviera quitando un peso de encima, pero cada palabra me impactó a mí. Cada vez que decía eso es todo, siempre había más. Después de esa última confesión de Rachel, supe que no podía dejar que esto quedara solo entre ella y yo. Le envié un mensaje a Mark. Necesitamos que ambos estén en la misma habitación hoy. Él no discutió. Unas horas más tarde, estábamos todos en su cocina, los cuatro alrededor de su mesa, como un espejo retorcido de todas las cenas familiares que habíamos tenido. Sin comida, sin televisión, solo con una tensión tan densa que se podía palpar. Jenna se sentó con los brazos cruzados, con los ojos ya húmedos. Rachel miraba fijamente, un nudo en la veta de la madera, como si eso pudiera salvarla. Mark comenzó diciendo, necesitamos la verdad, toda la verdad. Su voz era monótona, agotada. Jenna fue la primera en intervenir. Dijo que Rachel la había involucrado en todo, que ella no quería ir al hotel, no quería ver a Tyler, no quería hacer nada. Pero Rachel siguió insistiendo. Últimamente ha estado diferente, dijo Jenna. Salvaje, imprudente. Me arrastró con ella. Rachel levantó la cabeza de golpe. Eso es una tontería, y lo sabes. Las dos estábamos de acuerdo. La mitad de esto fue idea tuya. Se enzarzaron en una discusión, tratando de superarse mutuamente en victimismo, echándose la culpa la una a la otra como si fuera una patata caliente. Finalmente me harté, me levanté y dije, basta, aquí todos somos adultos, nadie obligó a nadie a acostarse con nadie. Y por primera vez, las dos se callaron. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Jenna intentó mantener su mirada desafiante un segundo más. Luego se derrumbó. Sus hombros se hundieron. Su rostro se retorció. Y simplemente se derrumbó. Las palabras salieron entre sollozos. Está bien, dijo. Las dos lo queríamos. De acuerdo. Queríamos probar algo nuevo. Lo admitió todo. Rachel con Evan, Jenna con Tyler, luego cambiando, probando los límites como si estuvieran jugando a algún tipo de juego mientras sus anillos descansaban en las mesitas de noche del hotel. Lo describió como si fuera una experiencia estúpida, algo que les había intrigado, sobre lo que habían hablado durante meses y que finalmente decidieron hacer mientras sus maridos pensaban que estaban bebiendo vino en una cabaña. Mark no gritó, tampoco lloró esta vez. Simplemente se quedó muy quieto. Se le fue todo el color de la cara. Miró al suelo, luego a la nada, como si su cerebro hubiera salido de la habitación y dejado atrás su cuerpo. Lo miré y supe, sin que ninguno de los dos lo dijera, que ambos habíamos perdido a nuestras esposas en esa cocina. No quedaban excusas, ni medias verdades. No, estaba borracho. No, no significó nada. Entramos allí con nuestras esposas. Salimos con nuestras futuras exesposas. Si crees que eso fue tocar fondo, no te creerás lo que pasó después. Cuando por fin terminó, no quedaba nada más que decir. Todos nos levantamos de la mesa al mismo tiempo, con las sillas arrastrando por el suelo. El aire de la casa de Mark parecía agotado. Se podía saborear el final de algo en él. Jenna se acercó a Rachel, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Lo siento, repetía. Lo siento mucho. Nunca quise que llegara tan lejos. Eres mi mejor amiga. Se acercó y la abrazó. Durante un segundo, Rachel se quedó allí de pie, con los brazos a los lados. Entonces estalló.
Se apartó y abofeteó a Jenna. El sonido resonó en la sala de estar, agudo, definitivo. La cabeza de Jenna se ladeó. Una marca roja comenzó a aparecer en su mejilla. No le devolvió la bofetada. Solo miró al suelo y sollozó. Mark no se movió. No intervino. No defendió a ninguna de las dos. Solo observó como si estuviera presenciando cómo la última pieza de su antigua vida se rompía en dos. Me volví hacia él y le dije en voz baja, «Lo siento, tío, por todo». Él asintió con la cabeza una vez. Rachel y yo salimos de esa casa sin decir nada más. Esa bofetada no solo fue el final de su amistad, fue el punto final de ambos matrimonios. Solo unos días después, la historia dejó de ser sobre la traición y pasó a ser sobre la ley. Unos días más tarde, la parte legal de todo esto apareció en mi bandeja de entrada. Un correo electrónico de Alex Whitford. Asunto. Borrador de la petición de divorcio de Callahan. Abrí el archivo adjunto y empecé a leerlo línea por línea. Lenguaje seco, números de casos, fechas. Demandante. Travis Callahan. Demandada, Rachel Callahan. Ver mi nombre en esa columna me impactó de otra manera. Rachel estaba en casa, moviéndose por ella como un fantasma. Apenas hablábamos. Se acabaron las charlas triviales. Se acabó el «¿Qué tal te ha ido el día?». Solo se oían pasos silenciosos, puertas que se abrían y se cerraban, la lavadora funcionando de fondo como si nada hubiera cambiado. Salí al garaje, cogí una pila de cajas vacías y empecé a empaquetar. Mis cosas, no las nuestras, viejas sudaderas, herramientas, fotos enmarcadas, de las que saqué silenciosamente las imágenes y dejé los marcos. Un par de libros que realmente me importaban, el reloj que me regaló mi padre. Pieza a pieza, trasladé partes de mi vida a cajas de cartón. La casa tenía el mismo aspecto desde la calle, la misma luz en el porche, los mismos dos coches en la entrada. Pero por dentro ya se estaba desmoronando. El matrimonio no termina cuando firmas los papeles. Termina cuando empiezas a meter tu vida en cajas. Justo cuando pensaba que las cosas no podían ponerse más raras, alguien más apareció en mi puerta. Unas mañanas más tarde, sonó el timbre mientras estaba a mitad de mi primera taza de café. No esperaba a nadie. Rachel estaba en el dormitorio. La casa estaba en silencio. Me sequé las manos con un paño de cocina, caminé hacia la puerta principal y la abrí. Jenna estaba de pie en mi porche. Junto a ella había un agente uniformado del departamento local. No era del tipo con luces y sirenas, sino del tipo tranquilo con una carpeta que envían para las quejas por ruido y las disputas entre vecinos. «Señor Callahan», preguntó. «Solo estamos aquí por un asunto civil. Solo estoy presente para mantener la calma». Jenna cruzó los brazos, con los ojos hinchados, pero con mirada dura. No me saludó, no me preguntó cómo estaba. «No quiero que ni tú ni Mark volváis a contactar conmigo nunca más», dijo. «Ni llamada, ni mensajes, ni aparecer por aquí, nada. Vosotros dos habéis hecho mi vida completamente inestable. Estoy harta de todo este drama». Me quedé mirándola un segundo, tratando de procesar lo absurdo de la situación. La mujer que engañó a mi hermano estaba ahora en mi puerta, diciéndome que le habíamos arruinado la vida. La infiel en mi puerta, actuando como si fuera la víctima. Jenna siguió hablando, soltando palabras como si las hubiera ensayado en el coche. «Voy a solicitar una orden de alejamiento», dijo. «Contra ti, contra Mark y también contra Rachel. Si alguno de vosotros se acerca a mí a menos de una cierta distancia, será multado o algo peor». No estoy bromeando. Miré a la gente. Él levantó un hombro. Ese pequeño encogimiento de hombros que hacen los policías cuando básicamente dicen, «Esto es entre ustedes. Yo solo estoy aquí para que nadie se pelee». Hubiera sido gracioso si no fuera tan patético. Entonces Jenna soltó otra frase. «También me voy a hacer pruebas», dijo, «para ver si tengo alguna ETS. Dios sabe lo que podría haber contraído con todo esto. Si oigo algún rumor sobre mí, añadiré difamación a la lista». Eso me impactó de otra manera porque, por muy retorcido que fuera todo,
Ella no se equivocaba sobre el riesgo. Todos se habían acostado entre ellos como si fuera un juego, y ahora ella tenía miedo de las consecuencias. En ese momento, me di cuenta de que yo también tenía que hacerme las pruebas. Ella había destrozado su matrimonio y había incendiado nuestras vidas. Y ahora estaba aterrorizada por las cenizas. Sus palabras no sonaban como miedo, sonaban como un ataque. Unos días más tarde, me encontré sentado en la sala de espera de una clínica con una pulsera de plástico y un portapapeles en la mano. El aire se sentía más frío allí, demasiado brillante, demasiado limpio. Había un par de personas más dispersas por allí, un tipo con botas de trabajo mirando al suelo, una joven mirando su teléfono, una pareja mayor que susurraba. Probablemente cada uno de ellos tenía su propio lío, su propia versión de cómo había acabado allí. Nunca pensé que ser infiel me llevaría a un lugar como ese. Un fin de semana, eso fue todo lo que hizo falta para que mi salud y mi futuro se echaran por la borda como si no importaran. Mientras ella estaba fuera probando otros peces en el mar, como dijo una vez en broma, estaba jugándose algo más que votos y anillos. Estaba jugando con mi cuerpo, con mi vida. Me llamaron y al levantarme, me di cuenta de algo que no había visto antes. Ser infiel no solo rompe corazones, rompe la seguridad. Sabía que tenía que tener una conversación más antes de que todo se hiciera oficial. Llamé a los padres de Rachel y les pregunté si podían venir una tarde cuando ella no estuviera en casa. Sonaban preocupados, con esa cortesía y tranquilidad que tienen los padres cuando saben que algo va mal, pero aún no saben lo grave que es. Nos sentamos en el salón, ellos en el sofá y yo en la silla en la que solía quedarme dormido durante las vacaciones. Les conté todo, no todos los detalles escabrosos, pero sí los suficientes. Los mensajes nocturnos, el teléfono, el detective privado, el hotel, el otro hombre y luego el otro después de ese. Su madre se tapó la boca. Su padre se quedó mirando la mesa de centro como si quisiera atravesarla de un puñetazo. Se podía ver la vergüenza y el dolor que luchaban en su interior. Dolor por mí, dolor por su hija, vergüenza por lo que ella había hecho. Finalmente, su padre preguntó, ¿hay alguna posibilidad de que ustedes dos puedan superar esto? ¿Alguna posibilidad de perdón? Me tomé mi tiempo antes de responder. El perdón no es lo mismo que quedarse, dije. Quizás algún día pueda perdonarla, pero no puedo seguir viviendo en una mentira. Pero entonces su padre me hizo una pregunta que dejó a toda la sala en silencio. La siguiente reunión con Alex Whitford se pareció menos a una terapia y más a una revisión de negocios. Su oficina estaba en uno de esos edificios de cristal y ladrillo junto a la autopista. Vestíbulo limpio, arte neutro, plantas artificiales. Me senté frente a él en una mesa de conferencias, no en un sofá. Tenía el portátil abierto y una pila de carpetas de cartón. Ahora vamos a hablar de los términos, dijo. Los bienes, las cuentas, la casa. La casa era innegociable para mí. Quiero quedármela, le dije. Ya he perdido bastante. No quiero perder también mis raíces. Él asintió. Con el acuerdo prenupcial y las pruebas del investigador privado, estás en una posición fuerte. Podemos alegar conducta matrimonial indebida, lo que te da ventaja sobre la propiedad. Repasamos las cifras, las cuentas de jubilación, los coches, quién se queda con qué deuda. Todo estaba muy organizado, muy lógico, como una versión en hoja de cálculo de la vida que habíamos construido juntos. Deslizó algunos documentos por la mesa. Firmé donde me indicó, iniciales aquí, fecha allá. Al final, me dolía la mano y sentía un vacío en el pecho. Empezamos con votos en una iglesia y terminamos con firmas en un parque de oficinas. Un par de días después, Mark llamó. Los papeles están presentados, dijo. Sin saludos, sin preámbulos. Es oficial. Me voy a divorciar de Jenna. Hubo un momento de silencio en la línea. Luego ambos hicimos esa risa incómoda que hacen los hombres cuando algo duele y no hay nada inteligente que decir. Empezamos a hablar del futuro porque hablar del pasado era demasiado pesado. ¿Cómo nos repartiríamos ver los partidos de los Cowboys, quizá alternando los domingos en casa de uno y otro?
Bromeamos sobre volver a una especie de vida de soltero, aunque ambos sabíamos que no se parecería en nada a tener 20 años otra vez. Las bromas no cuajaron del todo, pero nos mantuvieron en movimiento. Acordamos una cosa sin dudarlo. Cuando esto terminara, habríamos acabado. No más mensajes de Rachel, no más llamadas de Jenna, no más llamadas para ver cómo estábamos, no más segundas oportunidades, no más disculpas borrachos a altas horas de la noche. Un corte limpio para los dos. Esa tarde, nos sentamos en los escalones de la entrada de mi casa con dos cervezas, viendo cómo se ponía el sol sobre la misma calle tranquila en la que pensábamos envejecer con ellas. Pronto solo quedaremos mi hermano y yo, y dos fantasmas llamados Rachel y Jenna. Limpiar la casa fue más duro que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Primero quité las fotos de nuestra boda, la grande enmarcada de la ceremonia, la excursión a la playa en la que parecíamos una postal, la foto de Navidad y los jerseys a juego que nos hizo ponernos. Saqué las fotos de los marcos y las apilé boca abajo en un cajón. Los marcos vacíos volvieron a la pared durante un tiempo, en los mismos sitios, con los mismos clavos, pero sin ninguna historia dentro. Parecía extraño, más ligero y, al mismo tiempo, completamente vacío. Empecé a crear nuevas rutinas porque las antiguas me hacían demasiado daño. Iba al gimnasio temprano antes del trabajo, cocinaba cenas sencillas para uno, comía en la misma mesa que había sido testigo de cumpleaños, peleas, disculpas y ahora solo mi plato y un vaso de agua. Una tarde, llegó un correo electrónico de la oficina de Alex con la fecha definitiva, la aprobación del tribunal, el número de caso, el día en que todo quedaría oficialmente sellado y terminado. Me senté allí, en esa mesa, con el teléfono en la mano, mirando fijamente las palabras. Mi matrimonio había terminado, pero yo no. Y entonces llegó el día que pensé que sería el más nervioso, pero que acabó siendo extrañamente tranquilo. El día que firmamos los papeles fue casi aburrido, si soy sincera. Sin gritos, sin escenas dramáticas en el aparcamiento, solo luces fluorescentes, una sala de conferencias y un par de páginas legales deslizándose una tras otra ante nosotros. Rachel se sentó frente a mí, con el pelo arreglado, maquillada, pareciendo más una compañera de trabajo que la mujer con la que había pasado 8 años. Bolígrafos haciendo clic, papel crujiendo. Firma aquí, iniciales allí. Esa era la banda sonora. Cuando terminamos, Rachel me miró y dijo, «Lo siento por última vez». Las palabras eran correctas, pero no llegaron a ningún sitio. No quedaba nada en mí para recibirlas. Solo asentí con la cabeza. Salí de ese edificio al brillante sol de Texas, parpadeando como si hubiera estado bajo tierra durante meses. El aire se sentía diferente, más ligero en mis pulmones, más pesado en mi pecho. Me quedé junto a mi coche durante un minuto, con las llaves en la mano, y me di cuenta de que 8 años habían terminado. Resultó que lo que había perdido era solo una persona. Lo que conservaba era mi vida. Cuando miro atrás, todo empezó con algo sencillo. Coger el teléfono de mi mujer para responder a un mensaje de mi hermano. Desde ese momento hasta la firma de los papeles del divorcio, siento como si hubiera visto mi propia vida arder a cámara lenta. Y esto es lo que he aprendido. Engañar no es solo sexo. Son mentiras, es riesgo. Es llevar una cerilla a tu propia casa para pasar un fin de semana divertido. Al final, un hombre no necesita mucho. Necesita un techo sobre su cabeza que le haga sentir seguro. Necesita gente a su alrededor que no le apuñale por la espalda. Y necesita suficiente respeto por sí mismo como para marcharse cuando las dos primeras cosas desaparecen. Perdí a mi esposa, pero conservé mi casa, mi futuro y lo único con lo que me niego a transigir ahora, mi respeto por mí mismo. Así que déjame preguntarte, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te irías o intentarías arreglarlo? Déjalo en los comentarios. ¿Equipo irse o equipo intentar arreglarlo? Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este video y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación.